Hola amigos, un saludo a todos. Hoy vamos a hablar de lo que es la reencarnación como una ley universal del espíritu. Vamos a ir haciendo otro estudio de cómo esta ley y de cómo pues uno a través del tiempo y las investigaciones que viene haciendo pues vienen contando cosas que uno no las puede desechar. La reencarnación es real, existente. Por lo consiguiente nosotros somos espíritus encarnantes. En mis últimos dos videos que he hecho yo de la reencarnación, allí pueden tocar ustedes que cuando Pablo habla de que vamos a ser resucitados en un abrir y cerrar de ojos con cuerpos incorruptibles, eso es literalmente correcto. Pero por lo consiguiente, el apóstol Pablo también tenía conocimiento de la reencarnación. Lo que vamos a ir leyendo, lo que vamos a ir investigando es que el apóstol también él tenía esa esperanza de ser limpiado en el cuerpo que tenía, y en ese cuerpo que tenía ser limpiado, ser regenerado el cuerpo para no estar reencarnando, pues es lo que yo entiendo, es mi verdad. Pueda que esté equivocado, pueda que yo esté equivocado, pero es mi verdad. De que su cuerpo sea digamos, limpiado el mismo cuerpo de él para seguir viviendo y no tener que pasar por los procesos de desencarnar y encarnar. Lo que él habla en los libros de los Corintios, de que en un abrir y cerrar de ojos seremos resultados y que los muertos resucitarán con cuerpos incorruptibles. Da a entender que hay una parte de seres humanos que una parte no son todos los muertos en Cristo, dice el apóstol. En Cristo serán resucitados con cuerpos incorruptibles. Pero no obstante vamos a ir tocando temas bíblicos y vamos a ir tocando otros conocimientos que fueron extraídos por mensajeros de las estrellas, por mensajeros de los que conocemos como guías, que nos han venido a dar informaciones desde miles de años atrás, de mucho tiempo atrás o de la eternidad atrás, ya que debido a que somos espíritus también somos eternos. Simplemente que el problema genético que tenemos pues los ha permitido hasta hoy en día. No sabemos a futuro si los cuerpos, si permaneceremos constantemente muchos miles de años en los mismos cuerpos, o con el pasar del tiempo se los irá limpiando y tenemos obteniendo el mismo cuerpo que tengamos hasta que lleguemos a convertirlos en espíritus, como dicen los 7 días de creación, ya espíritus completamente. Bueno, entonces vamos a empezar por el libro de Job y vean cómo el profeta Job también tenía conocimiento de la reencarnación. Es que esto no es que digamos que yo lo crea o no lo crea. Esto está fuera de aquello, esto de la ley de la reencarnación, que es ley universal, está más allá de aquello que si lo creo o no lo creo. Es una ley universal. Por lo consiguiente, es entender esa ley universal. Y según como vayamos investigando, conociendo, escudriñando, pidiendo revelación al Padre a través de Jesús, vamos a ir entendiendo este proceso, este mecanismo de vida que se nos ha permitido para ir avanzando en el tiempo, en la eternidad. Entonces dijo Job, capítulo 1, versículos 20 y 22 en adelante, ahí lo pueden encontrar. Job, capítulo 1, versículos 20 y 22 en adelante. Entonces dijo Job, y se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo, ojo y oído con lo que dije el profeta Job, y dijo, desnudo salí desnudo salí del vientre de mi madre. Ojo y oído lo que él dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Aquí donde los tenemos a razonar y a comprender esto. Dice, lo vuelvo a repetir, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. ¿Cómo es eso que él dice, el profeta dice que desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá? Claramente el profeta está hablando de la reencarnación. Y eso lo vamos a ir viendo con los otros textos que voy a ir
tocando. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. O sea, de vuelta a reencarnar. De vuelta a salir desnudo ¿de qué? De la matriz, de la hembra, donde reencarno. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropicio alguno. Tenemos la primera información en las escrituras sagradas que se nos habla de la reencarnación. Y está en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 y 22. Vámonos a lo que dice el apóstol Pablo. Esto está todavía más interesante para ir comprendiendo este mecanismo de la reencarnación. Esto lo podemos encontrar en el primer libro de los Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante, allí lo podemos encontrar. Dice el apóstol, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Un caso de inmoralidad se llama este. Ya lo toqué en la otra información que di hace unos meses de la reencarnación, ya lo toqué, pero lo vuelvo a tocar para ir estudiando bien estos versículos. Y aquí estamos hablando también de la reencarnación. No hay más cosas, digamos, de que esto, de lo que estamos hablando es de la reencarnación. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún sea nombrada entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, tiene la mujer de su padre, sea en una congregación, en una reunión de miembros, que el apóstol manejaba, que él instruía espiritualmente, dándole información, dándoles conocimiento, había un personaje que se dedicaba a tener a la mujer del padre de él como mujer de él también. La mujer, da a entender que la mujer del padre de este personaje era la mujer también de él. Sigamos. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado? ¿No deberíamos más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, a lamentarse el grupo, hacer penitencia y sacar del grupo o de la congregación o de la reunión de personas al personaje que está haciendo supuestamente este pecado, como le podemos llamar así. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. ¿Por qué quiere decir presente en espíritu? Porque el espíritu de nosotros es eterno, no lo maneja ni el tiempo, ni espacio, ni límite. El espíritu puede estar donde quiera que él puede estar. ¿Por qué? Porque nosotros procedemos del Dios, del inconmensurable. Somos una partícula, un pedacito de él en espíritu, tanto como él es espíritu. Y él se ha fragmentizado en toda la creación infinita, donde nosotros llegamos a ser parte de él, obviamente con una hechura humana. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya como presente, dicen, el espíritu, ya lo ha juzgado, dice. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primero, petición a la información, consulta en el espíritu, al espíritu y él le llega la información de Jesús, probablemente vía telepática, vía espíritu, ya que la conciencia, cuando a uno le habla la conciencia de uno está actuando mal, es lo que le llamamos el alma, que está relacionada con el Padre, con el todo, y con Jesús y con todos con lo que ya uno pasa a hacer conexión con la fuente original y que todo lo que significa la luz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal
sea entregado, el tal sea entregado a Satanás. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Sea, acordémoslo bien, quien maneja la materia, quien tiene el poder, porque ellos criaron la materia, es Satanás. Sea el cuerpo físico, el cuerpo corrupto, contaminado que tenemos, lo crió ¿quién? Toda la organización que conocemos como Satanás. Y que nos han inculcado ciertos mecanismos y ciertos seres, como le podemos llamar larvas o gusanos o entes, quienes son los que nos hacen todo tipo de vejámenes en nuestro cuerpo físico, que nuestro cuerpo físico termina ¿qué? Muriendo. La muerte es la pérdida del cuerpo físico, de los 7 cuerpos que tenemos, porque ya se sabe que son 7 cuerpos que tenemos, el mental, el espiritual, el corporal, según son 7, el alma, etcétera, etcétera, son 7 cuerpos. Cuando perdemos el cuerpo físico perdemos un cuerpo que es el físico. ¿Qué se necesita después para tener otro cuerpo? Reencarnar, empezar de vuelta como niños. Y ya lo vamos a ir viendo en los siguientes informaciones que iremos viendo. Por el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Para destrucción de la carne. Así que se lo entregan a Satanás. No se, probablemente a esta persona ya no se le da, se le saca de la congregación, ya no se le da conocimiento del Espíritu, conocimiento de la luz. Esta persona sin conocimiento cae en la cara de Satanás, aspecto de la larva. Probablemente se le alteran más los problemas de su cuerpo busca más placeres, más engaño en la materia, en la carne, a fin de que la persona muera debido sin información luz. Y eso significa la destrucción de la carne, dice. Muera pues en los pecados que se le dice que uno actúa cuando solo es inclinado por la materia, por el cuerpo contaminado, inclinado al mal que tenemos, por estos entes que lo controlan. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Al fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cuáles son esos días? Los 7 días de creación. Da a entender que este personaje va a seguir encarnando, pero con ley, causa y efecto. En otra encarnación probablemente a él le toque ser el hijo, el papá del que en esa encarnación era el papá de él. Y el papá de él le toque que ser el hijo de él. ¿Sí me explico? A fin de que, como dicen, como lo que vamos a ir leyendo, él sufra lo que le sufrió a su padre cuando realmente se diera cuenta o se dio cuenta de que él le tenía a la mujer del padre de él como mujer de él. Ley, causa y efecto. Todo, dicen en las escrituras, se paga, como dice Jesús, con la vara que midas serás medido. Y la vamos a ir viendo en la otra información, dice que uno paga los errores con matemática exacta. Eso es lo que va a entender. Un proceso de ley de causa y efecto que esta persona va a ir aprendiendo como todos los hemos venido aprendiendo en todas nuestras encarnaciones hasta hoy en día. Entendamos, sigamos. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, sea en los 7 días de creación. Vamos a la memoria RAM. Que ninguno en esta hora de justicia olvide que este saber se os da finalmente para todos los hombres de la tierra, para todos los muertos en las religiones y creencias, filosofías de Satanás, para los grandes y pequeños de espíritu, quienes conocen la luz y los que apenas llegan a ella. Porque en este tiempo todos ya están de pies encarnados ante el Dios de luz, y sus libros de conciencia ya son abiertas y leídas sus obras por el manantial de las 36.000 encarnaciones vividas en este mundo. Según la memoria RAM, nosotros tenemos 36.000 encarnaciones vividas en este mundo, en los 2 días de creación que estamos viviendo.
36.000 encarnaciones vividas, según la memoria RAM. Ustedes pueden descargar el libro y leerlo. Está en Google. ¿Conocen la luz? Sigamos desde el principio. Saber se os da finalmente para todos los hombres de esta tierra, para todos los muertos en las religiones y creencias, las filosofías de Satanás, para los grandes y pequeños del espíritu, quienes conocen la luz y los que apenas llegan a ella, porque en este tiempo todos ya están de pie, encarnados ante el Dios de luz, y sus libros de conciencia ya son abiertos y leídas sus obras por el manantial de las 36.000 encarnaciones vividas en este mundo. Son leídas porque ya se abre el otro libro del tercer día creador, el cual es el libro de los 7 días de vida universal, o sea, los 7 días de creación. Vámonos a lo que nos dice Mateo. Esto tiene que ver mucho con lo que nos dice Mateo. Mateo 11, capítulo 11, versículo 25 al 30. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, o sea, a nosotros, los de mundo inicial. Se los llama niño porque estamos en los días de creación primarios. En los días de creación primarios. Estamos en el segundo día de creación, en el quinto impulso. Día de creencias en purgatorios, en infiernos, etcétera, etcétera. Somos niños, somos infantes. Los mensajeros que vienen de los otros días de creaciones son ya más adultos. Nos llevan 2 días de creación en adelante. Nos llevan 8.600 millones de años en 2 días de creación. Algunos son de 4º día de creación, otros de 5º día de creación. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, o sea, a nosotros. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estamos todos trabajados y cargados ¿de qué? De venir viviendo vida tras vida, encarnando, desencarnando. Eso se llama estar cansados y trabajados. ¿Por qué? Por el imperio de Satanás. Por el imperio de Satanás. Cargados, cansados, agotados, es encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, siempre sufriendo los vejámenes del sistema satánico que ha imperado hasta hoy en día en este mundo. Acordémonos que el libro de la ascensión de Isaías dice que Beliar ha poseído este planeta desde el principio. Desde el principio. Si Beliar, este arcano, este Satanás, este arcano, hijo del Salvador, el dueño del planeta, ha poseído este planeta desde el principio nosotros hemos estado también aquí sufriendo. Ya que debido a que también nos atraparon estos cuerpos físicos decadentes. No se nos olvide eso. Somos espíritus, encarnamos. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sea cuando él ya que se acabe esto y entremos al tercer día de creación, ahí ya entraremos a lo que es más digamos, va a ser más ligera la carga. Y hoy en día, si conocemos de él, es ¿por qué? Porque nos vamos evitando mucho que vayamos cayendo en ley de causa y efecto. Eso es ir ligera y llevar una llaga menos, y llevar una carga menos dura y una carga más ligera.
aunque aún vamos a seguir siendo atacados por el sistema satánico, pero no cayendo en tanto de ley, causa y efecto. Ahora vamos a pasar al mensaje estelar. Si analizamos nosotros en el testamento de los Unga Mungulala, que yo he hecho algunos videos de esta civilización, de esta raza aborígene que existió en Sudamérica, en todo el continente americano, los Unga Mungulala, ya este conocimiento a ellos se les entregó hace miles de años. Pero en la lógica de la lógica se nos explica igual que aquí, pero en una manera más técnica, más mejor. Pero es lo mismo que le dijeron a los Ugamungulala, lo que le dijeron al contactado Enrique Castillo Rincón cuando le entregaron toda la información de lo que son los 7 días de creación y de lo que son la lógica de la lógica. Leamos bien y analicemos bien esta información de los Ugamungulala respecto a la reencarnación. Pero el testamento de nuestros dioses nos enseñan cómo vivir, cómo morir, afirman la existencia de la vida, afirman la existencia de una vida después de la muerte, o sea, cuando perdemos el cuerpo físico, seguimos vivos. Ya hay estudios de eso, ya hay estudios, cómo sale el cuerpo del espíritu del cuerpo con unas cámaras, no sé cómo es que le llaman a este tipo de cámaras que lo pueden grabar, cómo sale la esencia, el espíritu del cuerpo cuando el cuerpo ha dejado de funcionar. Ya hay pruebas de esas científicas también. Pero el testamento de nuestros dioses nos enseñan cómo vivir, cómo morir, afirman la existencia de una vida después de la muerte. Nos enseña cómo se crea el cuerpo, ojo y oído lo que dicen. Nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume, sea cuando muere. Cómo se crea el cuerpo, cómo se consume cuando muere. Cuando el cuerpo se ha enterrado y se va consumiendo. Se va consumiendo la carne, se va consumiendo los huesos y llega a ser lo que dicen en Génesis, polvo. Nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y cómo es constantemente modificado por el alimento. Constantemente modificado por el alimento. Reencarna, desencarna, se modifica con el alimento, o sea, empieza de niño, de adolescente, de adulto y de viejo, modificándose con el alimento, hasta que muere el cuerpo, se consume. Nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y cómo es constantemente modificado por el alimento. Por esta razón, el cuerpo no representa nuestra vida real. No representa nuestra vida real, ¿cuál? El cuerpo físico. Por esta razón, el cuerpo no puede representar nuestra vida real. Nuestros sentidos dependen de nuestro cuerpo y son albergados por él como la llama por una vela. Cuando la vela se extingue, los sentimientos se extinguen. Igualmente, por tanto, tampoco los sentimientos pueden ser nuestra vida real. Dado que nuestro cuerpo y nuestros sentimientos están sujetos al tiempo y su carácter está compuesto de cambios. La muerte es el cambio completo. La muerte es el cambio completo. Nuestra herencia nos enseña que la muerte destruye algo de lo que en realidad podemos prescindir. Nos enseña que la muerte destruye algo de lo que en realidad podemos prescindir. El yo real, la esencia de los humanos, la vida está fuera del tiempo. El yo real, la vida de los humanos está fuera del tiempo. No tienes tiempo, espacio. La vida está fuera del tiempo, es inmortal. Nuestro espíritu es inmortal, es eterno. No muere, no envejece. Sí siente, pero no envejece. Tras la muerte del cuerpo, el yo regresa al lugar donde provino. Así como la llama se sirve de la vela, el yo se sirve del hombre para hacer manifiesta su vida. El yo se sirve del hombre para hacer manifiesta de vida. Se manifiesta en el cuerpo humano para darle vida al cuerpo humano. Media vez que el espíritu sale del cuerpo
ya no le da vida, ya el cuerpo queda inerte, no se mueve. ¿Nos acordamos lo que dice el Génesis? Que Adán estaba inerte y que se le sopló aliento en su boca para que fuera un alma viviente. Dice, es inmortal. Tras la muerte del cuerpo, el yo regresa al lugar donde provino. Así como la llama se sirve de la vela, el yo se sirve del hombre para hacer manifiesta su vida. Tras la muerte regresa la nada al comienzo del tiempo, al primer comienzo del mundo. El hombre forma parte de un grande y incomprensible desarrollo cósmico, sea los 7 días de creación, que se desenvuelve y que está gobernado por una ley eterna. Nuestros maestros antiguos conocían dicha ley, claro, porque ellos venían de días más de los días avanzados de creación y otros días de creación. Entendemos lo que se nos dice en las crónicas de Acacor. Ahora leamos la lógica de la lógica. Vamos a ir a lo que es el texto del Bhagavad Gita. También ya lo he tocado en las otras información de la reencarnación que he dado. Verán cómo el texto del Bhagavad Gita es un libro también revelador. Yo les sugiero a las personas, a los oyentes que vayan a escuchar información, que lo descarguen. Es el libro sumamente maravilloso de que está escrito toda esta información, que de una u otra manera se nos ha ocultado. Pero el hecho que esta información se nos haya ocultado no quiere decir que esta información sea falsa. Esta información es real, está en las escrituras de la Biblia también. Aunque manosearon como manosearon a las escrituras sagradas de la Biblia, pero también siempre vestigios de la verdad han quedado. Y la Biblia también habla de la reencarnación. Aunque tocan unos versículos que para ellos, por esos versículos de Hebreo, dice que la reencarnación no existe. El Bhagavad Gita, pongámosle capítulo 20 en adelante, le podemos llamar al libro. El espíritu nunca nace, nunca muere, es eterno, nunca ha nacido, está más allá del tiempo, del que ha pasado y el que ha de venir. No muere cuando el cuerpo muere, solo se desencarna el espíritu. Lo que muere es el cuerpo físico. Lo que perdemos es el cuerpo físico. Cuando un hombre reconoce el espíritu como nacido, como no nacido, impecedero, inmutable, indestructible, ¿cómo podría este hombre matar o ser muerto? Leamos. Ojo y oído lo que hablamos aquí. Ojo y oído lo que hablamos aquí, que aquí estamos hablando de la reencarnación. Al igual que un hombre se quita un vestido viejo, dice el libro, o digamos se quita un vestido sucio, o un vestuario ya que ya no quiere usarlo. Al igual que un hombre se quita un vestido viejo, da a entender cuando ya el cuerpo envejece, ya va perdiendo funciones, ya el cuerpo es más atormentado por los entes que ocasionan la enfermedad. Ya el cuerpo ya no quiere más el cuerpo funcionar. Al igual que un hombre se quita un vestido viejo y se pone otro nuevo, el espíritu abandona su cuerpo mortal para tomar otro nuevo, o sea, encarnar como niño. Yo creo que eso es lo que el apóstol Pablo, en sus enseñanzas, en las cartas de él, lo da mucho a querer dar a entender, cuando él dice que los muertos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Él lo que iba aspirando el apóstol Pablo es alcanzar a tener ese cuerpo, de que ya no tenga que estar pasando esos procesos de encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar. Al igual que un hombre se quita un vestido viejo y se pone otro nuevo, el espíritu abandona su cuerpo mortal para tomar otro nuevo.
Ahora vamos a leer el código 13 de la lógica de la lógica. Es lo mismo que leímos en la memoria RAM. Lo mismo que leímos en la memoria RAM. Vuelvo a repetir, el hecho que en muchas iglesias, especialmente las iglesias evangélicas, católicas, se nos niegue la reencarnación, es su postura de ellos. Pero la reencarnación es una ley universal. Está más allá de lo que puedan opinar religiones establecidas por hombres en la tierra. Acordémonos que nosotros no somos víctimas de manipulaciones. Hay muchas iglesias que sirven en su ignorancia a Satanás. El tener al prójimo en la ignorancia, por muy pastor que diga que es sana doctrina, el tenerlo en la ignorancia y no tocar temas que tienen que ser de darle conocimiento, de darle luz para que la persona se motive a investigar, esa persona hace trabajo para Satanás. Porque mantiene siempre en ignorancia a las personas. Acordémonos que nosotros, que las iglesias evangélicas han sido muchas asolapadoras de negar el tema extraterrestre. Nunca, y hoy en día se ponen de que la vida extraterrestre no existe, que no hay más mundos en el universo que son habitados. Cuando nosotros entendemos estas iglesias y vemos lo que enseñan, pues es que, ¿qué es lo que enseñan? Es tener en atraso a las personas. Sigamos, resurrección del conocimiento, la lógica de la lógica, código 13. Les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte, lo que leímos en el documento de que dice que existe una vida después de la muerte. Les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte, es la ley, es una ley universal. Esta nos enseña cómo se crea el cuerpo, lo que leímos en las Unga Mungulala, en las crónicas de Kakor. Esto nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y se modifica constantemente por el alimento. O sea, se crea con el alimento, se consume, cuando muere el cuerpo, va a ser enterrado, se consume, tanto el cuerpo y los huesos se consumen y se modifica constantemente por el alimento. O sea, empieza desde niño, ingiriendo alimento, adulto, se va modificando en crecer, en desarrollarse, en llegar a un límite de caducidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y se modifica constantemente por el alimento, tanto del cuerpo como del espíritu. Entenderlo, dice, entenderlo. Por esta ley, nuestro cuerpo no representa la vida real. Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida, sea todo lo que uno aprende de esta vida. Usted fue ingeniero, usted fue arquitecto, usted fue abogado, usted fue un investigador, usted fue un científico. El conocimiento que usted adquirió en esta vida se lo lleva con usted. ¿Por qué? Porque lo absorbe el espíritu, dice, a través de la sangre. Vamos a ir leyendo eso. Por el alimento tanto del cuerpo como del espíritu. A entenderlo, por esta ley, nuestro cuerpo no representa la vida real. Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida y a ti mismo te levantará en la resurrección, mutación y encarnación. O sea, en la mutación, resurrección y encarnación se llevará contigo y se vendrá con usted, reencarna. Todo lo que fue en la vida anterior, la reencarnación, todo lo que aprendió, se lo trae con usted a la siguiente encarnación. Y dice, te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida y a ti mismo te levantarás en la resurrección, mutación y encarnación. Y ni uno solo de tus cabellos serán quitados, porque los verdaderos tesoros del espíritu, el conocimiento, nadie te los puede arrebatar. Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles. Ojo y oído, en todas las reencarnaciones posibles que puede uno reencarnar. Dice, en todas las reencarnaciones posibles. Lo que dice en el texto del Bhagavad Gita, que así como el hombre se quita un vestido viejo, así el espíritu abandona el cuerpo mortal para adquirir otro. No hay contradicciones. ¿Ven cómo hay como mecha? ¿Ven cómo se asocia todo el conocimiento? Mecha, como digamos mecha. Digamos,
no hay contradicción, pues va mechando, va accediendo. Dice, así como el hombre se quita un vestido viejo, así el espíritu abandona el cuerpo para adquirir otro nuevo. Ya vamos a leerlo de vuelta. Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida y a ti mismo te levantarás en la resurrección, mutación y encarnación. También aquí se nos habla de la resurrección, que a través de uno va adquiriendo la sabiduría, la verdad divina, uno se va haciendo consciente, va resucitando, que va resucitando al engaño de que hemos vivido toda la vida, probablemente de encarnaciones y encarnaciones. Vamos resucitando, vamos haciéndolos que conscientes y vamos actuando más a conciencia, a ser ya resucitados, a estar vivos. Por ejemplo, en el caso mío, yo ahora hasta hoy en día, hasta cómo voy a proceder con un animal, ya lo pienso. Ya lo pienso porque, ¿por qué? Porque todo genera una ley de causa y efecto. Maltrato, le quito la vida a un animal, viene y me lo cobra. Las leyes universales hacen que algo me pase para que yo pague esa deuda que tengo con eso que acabo de ser, que es ilegal ante los ojos, ante la creación universal. Eso es la resurrección, va haciéndose uno consciente. Ya uno piensa las consecuencias de los actos de que uno hace. No es cuando uno está inconsciente, no, quiere decir no ha resucitado. Vive uno, pero no tiene uno conciencia, no tiene uno resurrección, no conoce nada uno de las leyes universales, de cómo funciona esto y esto, pero aún como uno va entendiendo la vida, la creación, las leyes universales, etcétera, eso es la resurrección. Entenderlo, por esta ley nuestro cuerpo no representa la vida real. Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida y a ti mismo te levantarás en la resurrección, mutación, encarnación. Y ni uno solo de tus cabellos será quitado. Lo que dice Jesús, que todos los cabellos de uno están contados por el Padre. Lo mismo que dice Jesús. Probablemente Jesús, ahí en los evangelios se está hablando de este tema, pero como vemos que las escrituras han sido manoseadas, alteradas, manipuladas, transgredidas. Cuando leemos algunos versículos en las escrituras sagradas, en los evangelios, se ve como que ya de una información se pasa a otra información. Es como que aquella información que iba a ser contenida, el contenido de la información, pum, es cercenada y se pone otra información. Obviamente quitado el siguiente contenido de lo que había allí. ¿Para qué? Para esconderlo todas estas verdades. ¿Sí me explico? A ti mismo te levantarás en la resurrección, mutación y encarnación, y ni uno solo de tus cabellos será quitado, porque los verdaderos tesoros del Espíritu, el conocimiento, nadie te lo puede arrebatar. Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles. En todas las reencarnaciones que uno viene naciendo, sea nacer de nuevo, es el Espíritu, es lo que yo entiendo. Se forma el feto en el vientre de la mujer. Va creciendo el vientre, el cuerpecito de la mujer y de carne. Luego cuando el cuerpecito de la mujer, el feto de la mujer ya es convertido en cuerpo humano, probablemente el espíritu uno entra y posesiona el cuerpo. Eso es la reencarnación. Toma el cuerpo, ya uno nace. Lo único que uno nace y de vuelta vuelve a uno a experimentar los pasos de qué, de que lo cuiden porque uno es un niño, lo amamante la madre de uno, la madre de uno, uno tenga el proceso de aprender de vuelta a hablar, a caminar, etcétera, pero con la diferencia de que el espíritu es el mismo y ha obtenido siempre conocimiento de la vida anterior, la que se desencarnó para volver a encarnar, y trae todo el conocimiento de aquella vida anterior, lo trae con él, grabado en su espíritu, y vuelve a empezar. ¿Pero qué? Ya el conocimiento lo trae. Por eso es que yo siempre me preguntaba, bueno, ¿por qué esto sobresale imagen? Algunas cosas que yo miraba, que yo decía yo. Y me preguntaba, aprenden más rápido que yo esto, porque lo hacen mejor, decía yo. Y no es porque, es porque ellos se prepararon más en la encarnación anterior de ellos en ese conocimiento, probablemente yo no lo adquirí. Es que como yo siempre he dicho que solo la reencarnación nos explica muchas cosas. Solo la reencarnación, es que si no fuera así, muchas cosas, también porque una persona nace enferma de nacimiento.
Porque alguien nace, siempre está nace, digamos, tiene esa condición de ser alcohólico, de ser drogadicto, de tener vicios. Y a quienes desde muy jovencito agarran los vicios del alcohol y no pueden controlar eso. Es porque en la reencarnación anterior, tal vez la última encarnación que adquirieron, que se desencarnaron, esa información la traen en su espíritu siempre. Y como no ha habido un proceso de limpieza, de enfrentar el problema, de corregir el problema en el espíritu, de trabajarlo, siempre vienen arrastrándolo con ella. Acordémonos que somos eternos, somos espíritu, y todo lo tenemos grabado, sea lo bueno y lo malo en nuestro espíritu. Y por eso vuelve a retomar el vicio del tomar, de la droga, y lo vuelve a tener, y sigue con ese problema, y si muere el cuerpo, se desencarna y vuelve a encarnar, y así, y puede encarnar y desencarnar 10 veces, y las 10 veces va a traer el problema. ¿Por qué? Porque nunca actúa en querer enfrentar ese problema y trabajar en ese problema, aunque le toque, probablemente le lleve todo su tiempo de encarnaciones que, que le pueda tocar para su encarnación para trabajar ese problema y depurar ese error en su cuerpo, en su espíritu. Ni uno solo de tus cabellos será quitado, porque los verdaderos tesoros del espíritu, el conocimiento, nadie te los puede arrebatar. Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles, hasta donde puedas llegar. Lo que dice el Bhagavad, hasta donde puedas llegar. Y nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles. Todas las reencarnaciones posibles. Todas las reencarnaciones posibles. En todas las reencarnaciones posibles hasta donde puedas llegar, porque el saber se aumenta y aumenta. Así pues, todo el que se enfrenta a la muerte puede entender el valor de la vida. Todo el que se enfrenta a la muerte, ¿cómo es que nos enfrentamos a la muerte? Cuando vemos nuestro cuerpo inerte. Porque uno puede ver su cuerpo inerte, uno está ahí, lo único que uno es espíritu, ya no lo pueden ver los demás a uno. Pero uno puede ver el velorio, lo que están haciendo con el cuerpo allí, lo están velando, etcétera, etcétera. Eso es enfrentarse a la muerte, ver. Uno entiende, ya uno cuando va adquiriendo conciencia entiende el valor de la vida. Vámonos al Bhagavad Gita. Dice, nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles. Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles. Al igual que un hombre se quita un vestido viejo y se pone otro nuevo, el espíritu abandona su cuerpo mortal para tomar otro nuevo. ¿Qué es lo que dice en la resurrección del conocimiento? Y nacerás en todas las reencarnaciones posibles. Al igual que un hombre se quita un vestido viejo y se pone otro nuevo, el espíritu abandona su cuerpo mortal para tomar otro nuevo. Vámonos a otro. Invisibles son todos los seres antes de su nacimiento, invisibles volverán a ser después de su muerte. Invisibles son todos los seres, dice todos los seres, no sé si también se está incluyendo a los animales. Invisibles son todos los seres antes de su nacimiento, antes de que nazcan y adquieran cuerpo. Y invisibles volverán a ser después de su muerte, sea de la muerte del cuerpo que se obtenga, sea animal probablemente o persona. Solo el transcurso de entre estos dos estados visibles resulta posible que los podamos ver, siendo esto verdad, ¿por qué afligirse? Solo en el transcurso entre estos dos estados invisibles, resulta posible que los podamos ver, siendo esta verdad, ¿por qué afligirse? El espíritu inmortal mora en todos los seres, la muerte no puede afectarlo. El espíritu inmortal mora en todos los seres. No sé también si también se refiere también a los animales. Acordémonos que los animales son seres vivos. El espíritu inmortal mora en todos los seres. La muerte no puede afectarlo. Repóntete pues de tu tristeza, dice el miren, esto es lo que yo les digo, miren. Esto, de tener problemas uno, de estar encarnando y desencarnando.
Lo que yo les digo, si una persona muere siendo borracho, muere, se desencarna siendo borracho, ese problema de alcoholismo lo va a traer en la siguiente reencarnación. ¿Por qué? Porque está en su espíritu. Nacerá con todo el conocimiento en todas las reencarnaciones posibles, dice el código de la lógica, ¿verdad? Viene con él. Se activa el conocimiento en su espíritu, y hay quienes desde muy jovencitos empiezan con el alcoholismo. Desde muy lo pueden agarrar hasta, yo he oído decir a quienes lo han agarrado el alcoholismo de los 12 años. De los 12 años. Ya llegan a una adultez de 60, 70 años y siguen con el problema. ¿Por qué? Porque no ponen a trabajar el problema, y siguen encarnando y desencarnando con los mismos problemas. Por eso es que nosotros se nos ha dado muchísimo tiempo en los días de creación para limpiarnos. Lo que dice, después de aquellos días, dice el Señor, después de ya no me acordaré más de sus pecados, ni de sus transgresiones, dice, pero después de aquellos días, de los 7 días de creación, que son miles de millones de años, para ir encarnando y irnos purificando de todos lo que hemos llegado, hasta hemos llegado por la humanidad Sofía, que nos desviamos. Sus almas están embadurnadas con deseos mundanos. Solo buscan la satisfacción de deseos materiales. La recompensa para estos es nacer una y otra vez. Ojo y oído, los que están sometidos a la materia, a los placeres de la materia, sea vicio, sea todo tipo de vicios, dice, la recompensa para estos es nacer una y otra vez, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar. ¿Por qué? Porque tienen que limpiarse de ese problema y se les da oportunidades. Lo repito, hay quienes se desencarnan borrachos, vuelven a nacer alcohólicos, siguen siendo alcohólicos. Sus almas están embadurnadas con deseos mundanos, sea que están, digamos, viciadas con deseos mundanos, sea que avaricias, codicia, gulo, vicios, etcétera, etcétera. Sus almas están embadurnadas con deseos mundanos y solo buscan la satisfacción de deseos materiales. La recompensa para estos es nacer una y otra vez, reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar. Ahora vamos, sigamos leyendo, hasta aquí llegamos. Vamos a leer lo que dice el código de la lógica. Ok, vamos a primar a la ley del karma, lo que les digo yo. Lo que lo experimentan, lo que dice que solo buscan los placeres de la materia. Ley de karma y dharma, código 11 de la lógica de la lógica. Así que creerme, toda fuerza que liberéis y produzcáis en acción contra un semejante se desencadenará contra ti mismo a su debido tiempo. Toda injusticia que uno haga con el semejante, toda maldad que uno intente con el semejante, sea que yo lo mate, yo mato a alguien, por así poner un ejemplo, le quito la vida a alguien, eso se me va a desencadenar a mí con el pasar del tiempo, sea en esta vida o sea en la siguiente que encarne, pero que no queda impune, no queda impune. Así que créeme, toda fuerza que liberéis y produzcáis en acción contra un semejante, se desencadenará contra ti mismo a su debido tiempo. Nada que perjudique a tu semejante quedará impune. Tendrás la oportunidad de ver en forma regresiva desde el mismo momento de tu muerte, hasta tu propio nacimiento. O sea, desde mi propia muerte hasta mi reencarnación siguiente, nada que perjudique a tu semejante quedará impune. Tendrás la oportunidad de ver en forma regresiva, de verlo en forma regresiva, que se me va a revertir el daño que hice. Tendrás la oportunidad de ver en forma regresiva desde el mismo momento de tu muerte, en el momento de tu muerte, vos estar viendo hasta tu propio nacimiento. Lo seguiré viendo, ¿por qué? Porque soy eterno, soy espíritu.
hasta tu propio nacimiento, con todos tus aciertos y tus buenas acciones, tus alegrías y desdichas, pero también lograrás ver el mal que causaste a otros y tus malas intenciones en tu libre accionar y tus juicios sobre los demás. Veréis los efectos contrarios en contra de la ley que violaste. Estas son, por lo tanto, las energías infernales que cada individuo genera y que con la toma de conciencia tendrá que disipar. Aquí, con la toma de conciencia tendrá que disipar, o sea, uno va tomando conciencia de que tiene que pagar ese daño que hizo. Tiene que aceptar lo que, si le pasa algo a uno es porque uno sabe que ha hecho un daño. Aquí el individuo asume toda la responsabilidad de sus actos equívocos y experimenta su propio castigo. Tendrá que revivir cada una de las escenas que protagonizó en su vida física y sabrá entonces el peso de su propia vergüenza y deshonor. Va uno con esa toma de conciencia de que uno hizo algo. Está consciente uno que uno hizo daño y lo va a tener que afrontarlo tarde o temprano, sea en la reencarnación presente que está o sea en la siguiente encarnación, para que lo tendrá que aceptarlo. Aquí está lo más interesante, miren, esto sí es más revelador. Memoria código cristal vivo, memoria código cristal vivo, 12 de la lógica de la lógica. Esta información que vivirá todo desencarnado, ojo y oído lo que dice, esta información que vivirá todo desencarnado, sea cuando se desencarna, por eso no se le llama morir, sino desencarnar. Acordémonos que también esta información se nos da porque Satanás, el caballito de batalla que ha manejado él, es la manipulación de la muerte. Y los ha venido a creer, ha venido a creer a nosotros que después de la muerte ya no hay nada más, que hasta allí acabó todo. Y nosotros hemos venido viviendo con eso, encarnando, desencarnando y haciendo nuestra vida temporal. Pero porque como un delito no se nos permite recordar vidas pasadas hasta el quinto día de creación, nosotros venimos experimentando eso. Y eso es el caballito de batalla que ha manejado la organización de Satanás en este mundo, hacerlos creer que cuando los morimos se acabó todo, y eso no es así. Por eso ustedes ven quienes se preocupan por adquirir su pensión, dicen eso, su retiro, porque creen que ya se acabó todo. Pero ya cuando uno empieza a ver esta información, pues eso ya no le importa, porque sabe bien que uno que la siguiente o va a ser resucitado con el mismo cuerpo incorruptible, para no tener que estar pasando ese encarnando y desencarnando, o se le da la ley de la reencarnación, pero que uno continúa. Memoria código cristal vivo. Esta información que vivirá todo desencarnado está escrita en su propia sangre. Esta información que vivirá todo desencarnado está escrita en su propia sangre. Por eso lo importante que le decía Jehová a los israelitas, que no comieran animales con sangre y todo eso. ¿Se acuerdan? En lo que hemos leído, lo que se ha leído en lo que es el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque toda la información va escrita en nuestra sangre y en la sangre se hacen puntos energéticos y todo pasa aquí al espíritu. Ahí donde se acumula todo el conocimiento y la sabiduría, tal como lo dice el Código 13. Memoria código cristal vivo. Esta información que vivirá todo desencarnado está escrita en su propia sangre. Por lo tanto, deberá vivir y sentir el mismo dolor que causó a otro en su misma esencia. Así que usa bien el conocimiento que se os otorga. Sé sabio al hacerlo, hacer uso de él. Esta acción preserva al hombre de errores y fallos en sus vidas. Interesante, ¿verdad? Revelador. Sigamos leyendo. Dice, esto lo leemos en el libro Gran Alborada Humana de Enrique Castillo Rincón, cuando lo llevaron a cierto lugar que él lo llama el lugar de Landa, el templo de Landa. Creo que es el mismo lugar donde llevaron al profeta Enoc, al profeta Juan el apóstol y al profeta Daniel. Él lo llama el lugar de Landa, a un lugar, no sé si es dentro del planeta, en el interior del planeta o fuera del planeta.
Pero ahí dice que se encuentran los misterios de la creación y la vida del hombre. Leámoslo, dice. Le pregunté otra vez qué es lo que hay allí dentro. Y una voz me responde, estos libros solamente son tocados por los grandes maestros. En ellos están la historia del hombre, su procedencia, su nacimiento y su muerte en cada reencarnación y vida eterna. Su procedencia, su nacimiento y su muerte, cada desencarnación, cada encarnación, cada desencarnación, ¿de entender? Sigamos. Le pregunté otra vez qué es lo que hay allí dentro y una voz me responde, estos libros solamente son tocados por los grandes maestros. En ellos está la historia del hombre, su procedencia, su nacimiento y su muerte en cada reencarnación y vida eterna, y también todos los grandes misterios de la creación. Dice muerte en cada reencarnación y vida eterna. ¿Por qué vida eterna? Porque seguimos vivos y seguimos reencarnando. Es un proceso, pasamos un tiempo en esos lugares. Y ojo, aquí creo que también yo me equivoqué en la información anterior que di. Yo creo que estamos reencarnando no con muchos años de espera. Creo que estamos reencarnando, depende de las acciones que hemos cometido, creo que estamos reencarnando constantemente. No son muchos años los que los demoramos en la dimensión que habita el espíritu, sino que estamos reencarnando constantemente. Yo me equivoqué, yo dije que eran 200 años, pero no. Se están acelerando. Acordemos que también Jesús, por eso se manifestó Jesús. Debido al sacrificio que él hace, él cambió muchas leyes en este universo. Y ahora él, todo lo que tenía controlado Satán en leyes, también él se las arrebató. Por lo que los enseña Pablo en las cartas de Pablo. Y esto es lo que nos da, también los da a enseñar Pablo con el sacrificio de Jesús y todo eso. Para que esto se vaya acelerando y vayamos entrando más en esto y vayamos adquiriendo más conocimiento, Acordemos que la vida que tenemos en el cuerpo físico, la vida del cuerpo físico, porque el cuerpo, le da el espíritu, pero lo que estamos viviendo en este cuerpo físico son 70 años. Luego desencarnamos y adquirimos otro cuerpo y tiene que seguir también siendo el proceso de reencarnación para seguir en el aprendizaje, porque es un aprendizaje que estamos llevando. ¿Para qué? Para volverlos a conectar con la fuente original, donde los desviamos. Que todo el plan es llegar allá de vuelta. Sigamos. Le pregunté otra vez qué es lo que hay allí dentro y una voz me responde, estos libros solamente son tocados por los grandes maestros. En ellos están la historia del hombre, su procedencia, su nacimiento y su muerte en cada reencarnación y vida eterna, y también todos los grandes misterios de la creación. Caen las religiones, una en particular, que ha ensombrecido la vida de los hombres, con el castigo, temor y el miedo. Para esta época, muchos que negaron la existencia del gran ignominado, sea la existencia de Jesús, le verán con la claridad, cuando sea su venida, cuando él instruya su gobierno con vara de hierro, regenerando el planeta por 1000 años. Lo que yo doy a entender, lo que lo da a entender Pablo, cuando él dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, que Jesús, en la regeneración de los 1000 años del planeta, con vara de hierro, regenerando, Jesús no se puede dar el lujo de que los que los ha escogido él, tengan que reencarnar, empezar de niños y tener que irlos esperándolo para que se hagan muchachos, hombres, y estén con él, regenerándolo en el planeta con vara de hierro. No tiene sentido eso. Pero sí tiene sentido lo que dice Pablo, darlos el cuerpo, limpiarlos, ser transformados en un abrir y cerrar de ojos en el mismo cuerpo. Ya no, la muerte no nos afecta si tenemos el cuerpo con muchos, probablemente millones o miles de años, y trabajar con Jesús en la regeneración del planeta. Tiene mucho sentido eso. Eso es lo que Pablo lo que entender en la carta de los Corintios. Caen las religiones, y una en particular que ha ensombrecido la vida de los hombres con el castigo, temor y el miedo. Para esta época, muchos que negaron la existencia del gran innominado le verán con claridad. Se hablará a viva voz sobre la inmortalidad del hombre. Se hablará a viva voz. ¿Qué? Se va a dar a conocer el conocimiento de que el hombre es inmortal.
se hablará a viva voz sobre la inmortalidad del hombre y la supervivencia eterna, y se hará de público conocimiento la reencarnación como una ley universal para la evolución del espíritu del hombre a través de ley de causa y efecto. Se hará de público conocimiento la reencarnación. Tendremos, ya entrando el tercer día de creación, ya cuando haya pasado la gran tribulación, el apresamiento de Satán en 1000 años, regenerando el planeta, las tecnologías, lo que va a implementar Jesús, probablemente universidades, institutos, todo para ir en el conocimiento de la tierra, de todos los conocimientos espirituales. Entonces se hará público el conocimiento de la reencarnación, ya se hará público. Todo el mundo sabrá de que uno reencarna, hasta probablemente sabremos quiénes son los familiares que van a que reencarnaron en tal lugar. Tendremos tecnología para verlo. No sé si han visto la película de Orígenes. Pueden ir a ver la película de Orígenes. Ahí les habla de la reencarnación, cómo se estudia el iris del ojo, a través del iris del ojo, quién es la persona que ha muerto y quién ha encarnado. Pueden ir a ver esa película Orígenes. Se hará de público conocimiento la reencarnación como una ley universal para la evolución del espíritu del hombre a través de la ley de causa y efecto. Ahora estamos aquí. Esto es importante leerlo. Esto es importante leerlo. Código 14I de la lógica, error y razón. Es claro razonar sobre las cosas que ocurren durante la vida de los hombres. Es claro razonar sobre las cosas que ocurren durante la vida de los hombres. Algunos creen que el dolor que te somete y te hace blasfemar no es más que una forma de probarte por Dios. Nosotros tenemos eso. Dios, en el mundo evangélico se oye esto, ¿no, hermano? Es que Dios lo está probando su fe. Dios quiere fortalecerlo en su fe, hermano. Dios quiere fortalecerlo en su fe y por eso le ha pasado a usted lo que le está pasando. Eso lo oímos correctamente en las iglesias evangélicas. En las iglesias, en estas religiones que tenemos hoy en día, se oye constantemente eso. Es claro razonar sobre cosas que ocurren durante la vida de los hombres. Algunos creen que el dolor que te somete y te hace blasfemar no es más que una forma de probarte por Dios. Yo os digo, el dolor es necesario para el hombre de paso por este planeta, no como acción probadora de Dios, sino necesario para moldear al individuo en acción depuradora de su propio error, en acción depuradora de su propio error, ¿qué? Los problemas que venimos arrastrando de encarnaciones tras encarnaciones. Acordémonos que todo se queda grabado en nuestro espíritu. Todo el conocimiento, sea bueno o malo, sea un vicio, sea un hábito, negativo, positivo, se llene. Lo trae uno, ¿por qué? Porque somos eternos. Y venimos de proceso en proceso. De proceso en proceso. Venimos adquiriéndolo. Por eso digo, puede una persona 10 veces desencarnar y encarnar, y si no toma conciencia y no asume su error de controlar el problema, sea un vicio, etcétera, que traiga, que la perjudica, él va a estar siempre reencarnando, encarnando y desencarnando con ese problema. Siempre, siempre. No, desencarnó siendo borracho, reencarna siendo borracho. ¿Por qué? Porque lo trae en su espíritu, el conocimiento, y lo vuelve a obtener. ¿Por qué? Porque no ha buscado depurar el error. Depurar el error. Por eso es que vemos muchas cosas, el por qué también nacen enfermos, el por qué otros mueren bien jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Es que venimos trayendo muchos problemas de otras vidas, etcétera. Yo os digo, el dolor es necesario para el hombre de paso por este planeta, no como acción probadora de Dios, sino necesaria para el moldear al individuo en acción depuradora de su propio error, tanto presente como pasado, tanto presente como pasado, o sea, en el presente que venimos cometiendo errores, en el pasado, en las reencarnaciones pasadas, que los equivocamos. Tanto presente como pasado. Aquí el karma funciona con toda su perfecta armonía, como ley equilibrante y como matemática precisión, y precisión. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Con la vara que mide serás medido. Sea una vara de dos brazadas, de una brazada, con esa misma serás medido. ¿Qué dice? Aquí el karma funciona con toda su perfecta
armonía, como ley equilibrante y como matemática precisión. Por lo tanto, aprenda a superar y a reivindicar tu espíritu. Por lo tanto, aprende a superar y reivindicar tu espíritu sin caer en agonía que solo alargarán tu sufrimiento. No tomes contra otros represalias al no saber y poder comprender lo que te ocurre. Más bien, súmate a la legión de los que buscan, de los que aprenden, de los que comprenden y de los que usan la razón y la justa interpretación de lo que le ocurre. Pesado, pesado, amigo. Pesado. No toma uno, porque hay muchas personas que se quejan por la vida que llevan. Y es que el problema es que como no entendemos de estas leyes, y como no tenemos quien nos diga la verdad, porque acordémonos que vivimos en un sistema satánico de mentiras. No me atrevo, digamos, tal vez puedo que estar equivocado, pero el 95% de la historia de nosotros es una farsa en este mundo, así como está controlada por Satanás del planeta Tierra. Acordémonos que él es el príncipe de este mundo, y desde que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Todas las instituciones que manejan el planeta están metidas aquí, al poder del maligno. Por lo tanto, nosotros vivimos en una constante mentira. Y tenemos los medios de comunicación que nos mienten, los políticos que son otros criminales, etcétera, 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 etcétera. Pero ya vamos entendiendo cómo, y según que vamos entendiendo el conocimiento, vamos llegando a la comprensión de nuestras vidas. Sigamos. Vamos a leer unos versículos de los que los religiosos en las iglesias se jactan de decir que la reencarnación no existe. Y está en Hebreos 9:27. Leemos. Y esto es lo que sacan los pastores en las iglesias, de que no existe la reencarnación. Porque claramente si leemos todo esto, y solo nos quedamos con esto, vamos a entender que el hombre pues solo muere una forma física una sola vez, y ya viene ya viene que lo van a juzgar. Pero también se les olvida todo lo que le hemos leído y lo por qué nacen enfermos, nacimiento con problemas serios de vicios, etcétera, etcétera. No se dan cuenta de eso, no profundizan. Pero vamos a leerlo así, pero vamos a leerlo, lo voy a leer aquí en el ordenador, en la computadora, en la pantalla, pero después lo voy a leer en la Biblia. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si lo leemos así literalmente, podemos entender que solo una vez se vive y se muere. Pero ¿será muerte en el aspecto físico o será otro tipo de muerte? Vámonos a Hebreos capítulo, y aquí vamos a entrar a capítulo 9, versículo 23 en adelante. El sacrificio de Cristo quita el pecado. De antemano ya lo está diciendo que esto es morir al pecado, de antemano. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, sean las hechuras de nosotros los hombres, de las cosas, fuese pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, sea todo lo que nos desviamos en conjunto, humanidad que se llama Sofía, fueran purificadas. ¿Por quién? A través de Jesús. Y a través del conocimiento de Él tenemos que irlos purificando para no caer en la ley universal de ley, causa y efecto. Para que esa ley no persista tanto en nosotros y cada encarnación que vengamos haciendo, vengamos más purificados, hasta purificarlos y llegar a ser luz y a ser uno con la unidad del todo, con el Creador en los 7 días de creación. Fuese pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario de hecho de mano y figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como en
entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Sea que si Jesús hiciera lo mismo que hacía el sumo sacerdote cada año, a Jesús le hubiera tocado hacer lo mismo desde la fundación desde el principio del mundo, dice. Desde que fuimos establecidos acá y nos atraparon en estos cuerpos con inclinación al mal, que estamos en este proceso de ensuciarnos y que todo esto lo venimos arrastrando desde la humanidad que nos desviamos como Sofía, acordémonos. No para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De la manera para quitar en medio del pecado. Ya antemano nos está diciendo a qué debe morir el hombre. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Que muera a qué, solo una sola vez, a qué, al vicio que traigamos arrastrando, lo que sea, al pecado. ¿Mm? Pero vamos a ir muriendo, no vamos a alegrar en una. Acordémonos que una sola vida no nos es suficiente para ir limpiándonos. Pero tenemos que ir trabajándolo en los 7 días de creación. Todo tiene un sentido y un porqué. Cuando escudriñamos bien, las escrituras dicen, y después de aquellos días, dice el Señor, ya no me acordaré más de sus pecados. Y ellos serán uno conmigo y yo seré uno con ellos. ¿Por qué? Porque ya los hablemos limpiado. Y Jesús, el sacrificio todo los hace para darnos una ayuda fundamental para que sigamos en el proceso nosotros. Claramente con lo que Él va a venir, pues va a establecer su reino con vara de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el Génesis también se nos habla de la reencarnación. Vamos a leer el Génesis. Génesis capítulo 3 al 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza, sea nosotros, la simiente de nosotros, le herirá en la cabeza ¿a quién? A Satanás. Con lo que se viene hoy en día, lo que dice en Apocalipsis, que cayó el dragón, fue encadenado, que lo vencimos por la sangre de Cristo, lo venceremos y lo golpearemos en la cabeza. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, sea la simiente de la serpiente y la simiente de nosotros. Hay una enemistad. Uno, ¿qué es la enemistad? Vamos a ver, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Sea, el carcañal es la parte de atrás que tenemos en el pie. Y acordémonos que el carcañal es para caminar. ¿Qué es lo que nos hace la fuerza de Satanás? Tenerlos ocupados, tenerlos distraídos, tenerlos con miedo, negándolos el conocimiento, poniéndolos en la pobreza, asesinándolos cuando quieran asesinarnos. ¿Para qué? Para que nosotros no avancemos, no lo digamos, no lo descubramos. ¿Quiénes son los que nos tienen así? Acortándonos las vidas en nuestros cuerpos, en nuestro cuerpo físico, manipulando nuestros cuerpos que lo han venido haciendo desde siempre para que cada día, cada vez, cada encarnación vivamos menos, a fin de que no avancemos y no avancemos en el conocimiento y los derrotemos y les pisemos la cabeza y los derrotemos. Pero ya hoy en día sí, ya se les acabó el tiempo, como lo dice en el Apocalipsis. Hoy en día sí, ya vamos descubriendo lo que cada día quiénes son y ya tenemos armas para enfrentarlos y para ir tras ellos y que se cumpla lo que está profetizado. Entrar al tercer día de creación, entrar al milenio, ser partícipe con Jesús en la regeneración del planeta para que el planeta quede ya trabajando y evolucionando en los días de creación. Y lo que hemos leído en los días de creación, que seremos en el quinto día creadores, los acordaremos en nuestras vidas pasadas,
accederemos a todo el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, ya con esta información espero que sea de su agrado, espero que estemos ya en sintonía de que la reencarnación es una ley del espíritu, una ley universal de ley causa y efecto, que se los ha negado, pero que no podemos negar la existencia de esta ley universal. Es como una ley del cuerpo físico, de que si tengo que la vejiga tiene ganas de expulsar el orín, lo expulsa el orín. ¿Por qué? Porque es una ley del cuerpo físico, así es la ley de la reencarnación. Espero que la información sea de su agrado y hasta pronto.